precioso Cordero, santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios, roca inconmovible, amor inagotable, eres incomparable, glorioso Salvador, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de nuestra adoración, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús, eterno Rey, vives por siempre, Sol de justicia, Príncipe de paz, eres admirable, fiel y verdadero, solo tú eres digno de nuestra adoración. Levanta tu voz y dile: mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús. Dile una vez más: mereces gloria, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, dilo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Levanta tu voz y dilo: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Mereces gloria,
al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él levantamos nuestra voz, a Él nos rendimos en esta tarde y proclamamos que Él es digno. Díselo. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, digámoslo todos juntos. Señor, tú que has sido digno de tomar el libro, Padre Santo, tú que has sido digno de tomar el libro, Señor. Y cuando tomaste los libros, Padre Santo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Oh, todos tenían arpas y tenían copa de oros llenos de incienso. Que son las oraciones de los santos y que cantaban un cántico nuevo diciendo: no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos por tu fidelidad. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. Si eres un adorador, díselo. No a nosotros, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria por tu fidelidad. No a nosotros, levantamos, levántalo, tu nombre, hoy adoramos, adórale, tu nombre es poderoso, Jesucristo, Jesucristo. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro clamor, y en el nombre de Jesús hay salvación, hay libertad, hay sanidad. Hoy proclamamos
es lo que busca el Señor. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que se humillen delante de Él reconociendo que Él es el único Salvador, postrándose delante de Él. Sí, sí. Sí, mi Rey, te adoramos, Señor. Ríndele tu adoración a Él. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar Más alto, más grande, sí, Señor, tus pies, que estar. tus pies, No hay lugar, más alto, no, más grande, que estar a tus tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más alto, más grande, Estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar. más Póstrate a los pies del Maestro, estar a tus pies, póstrate a los pies del Maestro, lávalos con tus lágrimas, lávalo con tus lágrimas. Derrama tu perfume delante de Él. Seca sus pies con tus cabellos. Póstrate delante de Él. Así como aquella mujer con el flujo de sangre. Lo entregó todo. Se arrastró. Se metió entre la multitud. Ella quería tocar el borde del manto del Maestro. No importaba cómo llegara. No importaba si tenía que gatear. No importaba si tenía que ser revolcada. Pero ella sabía que tocando el borde del Maestro, el borde del manto del Maestro, ella iba a poder ser libre. Oh, no hay lugar más alto que a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que a sus pies. Ríndete. No hay lugar más alto. No hay lugar más alto. Aquí está Jesús para ti, mujer. Aquí está Jesús para ti, varón. Aquí está Jesús para ti, joven. Doncella, aquí está Jesús para ti. Dilo. Y ven, Señor, como dijiste, derrama tu, Si Él está aquí para derramar su gloria sobre ti. derrama tu gloria. Ven, Señor. En San Lucas 13:10, hermano, la palabra nos enseña que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Derrama
Y ahí había una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús lo vio, escuche muy bien, cuando Jesús la miró, le llamó y le dijo: mujer, escuche la poderosa palabra que le dijo. Es que Jesús solamente con dar el poder, por eso nosotros lo anhelamos, por eso le decimos: ven, mujer, eres libre de tu azote, eres libre de tu enfermedad. Eso fue lo que Jesús le dijo a esa mujer: eres libre de tu azote. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego. Pero escuche, después de eso dice la palabra que ella empezó a glorificar al Señor. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, no hagas nada. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, no hagas nada. Pero si Dios ha hecho algo en ti, entonces sí, glorifícale y dile: ven, Señor, como tú lo dijiste, derrama tu gloria sobre nosotros, derrama tu gloria sobre mí, sobre mi familia. Eso es varón, eso es varón, eso es varón. Díselo, díselo, díselo. Todos los varones levanten sus manos. Todos los varones levanten sus manos. Porque aquí habemos muchos de nosotros que tenemos luchas. Aquí habemos muchos de nosotros que tenemos pruebas. Aquí habemos muchos de nosotros que a veces sentimos que el Señor no nos escucha. Que tenemos problemas en nuestras familias, tenemos problemas en nuestro hogar, tenemos problemas en nuestros trabajos, en la calle, y a veces sentimos que el Señor no nos escucha. Pero escucha este salmo. El salmista decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia, oh Jehová, he confiado. Mi corazón se alegra, lo puedes decir, caballero, lo puedes decir, hombre. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien y ha sido grande su misericordia. ¿Cuántos varones pueden decir: porque ha sido bien tu misericordia? Sobre cada varón, sobre cada hombre, sobre cada padre de familia, sobre cada esposo, sobre cada hombre, Señor, sobre cada sacerdote del hogar. Derrama tu gloria, derrama tu bendición. Ven, Señor, como dijiste. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo.
Dale gloria. Dale gloria, dáselo a Él, dáselo, dáselo, dáselo. Porque Él ha hecho bien para con cada uno de nosotros. Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Adórale. 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 Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Su palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mi amado hermano, sino contra potestades, contra huestes, aleluya, contra gobernadores del maligno. Oh, aleluya. Pero cuando estamos pasando por esa prueba o por ese desierto, por esa situación, mi amado hermano, levanta las manos, levanta las manos. Aunque el enemigo diga, oh, yo lo tengo así, no, no lo muestres, no lo muestres. Porque Jehová va con nosotros como poderoso gigante. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, digno, digno. Levante sus manos ahí. Con autoridad, varón, con autoridad. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eso es, eso es, eso es, eso es. Toma autoridad, toma autoridad. En el nombre de Jesús tenemos victoria, varones. En el nombre de Jesús tenemos victoria, iglesia. Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual en los aires. Su palabra dice: mas tú, Jehová, estás conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Escuche la palabra del Señor que dice: serán avergonzados en gran manera y no prosperarán. Tendrán perpetua convicción que jamás será olvidada. Oh, Jehová de los ejércitos, tú que pruebas a los justos, tú que ves los pensamientos y el corazón, vea yo la venganza de ellos, porque en ti he puesto mi causa. ¿Cuántos pueden decir: en ti he puesto mi causa? ¿Con cuántos el Señor está como poderoso gigante? Levanta tu voz y dilo: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Proclámalo. El Señor está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque he puesto mi esperanza en Jehová, pues el Señor está. Dilo, está conmigo. A ver, vamos a proclamarlo todos juntos y vamos a creerlo por siempre. El Señor está conmigo como poderoso gigante. El Señor está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque he puesto mi esperanza en Jehová, pues el Señor está conmigo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, aunque vengan tempestades, mas a ti no llegarán, porque has puesto tu esperanza en Jehová. Y a la
Señor está contigo. Santo. Él está contigo y Él está conmigo. Adórale con danza. El Señor está conmigo, como un poderoso gigante. El Señor está conmigo, como un poderoso gigante. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque he puesto mi esperanza en Jehová, pues el Señor está conmigo. Santo. Donde dice su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, aunque vengan tempestades, mas a ti no llegará, porque has puesto tu esperanza en Jehová y al Altísimo por tu habitación, pues el Señor está contigo. Aleluya. Una vez más dilo, caerán a tu lado 1000. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, aunque vengan tempestades, mas a ti no llegarán, porque has puesto tu esperanza en Jehová y al Altísimo por tu habitación, pues el Señor está contigo. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? ¿No se escuchó? ¿Cuántos quieren el fuego de Dios? Entonces pídelo. Dile, Señor, lléname de tu fuego. Lléname de tu fuego consumidor, de tu fuego purificador. ¡Hey, hey, 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 hey! En medio de ese gozo, llénate. En medio de ese júbilo, llénate del fuego de Dios. Pídelo. Y ve llenándote con el fuego, con la llama, con el fuego de Dios. Si no sientes que te quema, pide el fuego. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Pídalo, la doncella. Oh, cuánto queremos de ese fuego hoy en esta tarde, de ese fuego purificador. Pidamos hoy el fuego. Aleluya. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ve llenándote con el fuego, con la llama, con el fuego de Dios. Si no sientes que te quema, pide el fuego. Y quema, 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 fuego de Dios. Quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios. Y quema, 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 fuego de Dios.
espíritu se pasea, ha venido para llenar. El poder de Dios ya está, Hay poder. ha llegado a este lugar. Ya está aquí. Su espíritu se pasea, ha venido para llenar. Hay poder en mí, hay poder en ti, las cadenas hay que romper. Proclámalo, proclámalo, el Señor nos da poder. Hay poder en mí, las cadenas hay que romper. Hay poder en mí, el Señor nos dio poder. Aleluya. Alábale con todas sus fuerzas. Alábale con tus manos. Alábale con tus pies. Regocíjate, adoradora de Sion. Hemos sido creados para la gloria y para la honra de Jehová. Hey, 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 hey. ¿Dónde están los caballeros? Ministremos alabanzas a Jehová, alabemos su santo nombre. Ministremos alabanzas a Jehová, alabemos su santo nombre. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Porque todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová. Los reyes de la tierra y todos los príncipes glorifiquen la mesa del Señor. Los reyes de la tierra y todos los príncipes glorifiquen la grandeza del Señor. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Alábele sol y luna, alábele tierra y mar, alábele los ancianos, todos los jóvenes también. Y las doncellas también. Una alabanza genuina, una alabanza personal quiere Dios, que salga de tus labios en agradecimiento. Dáselo, dáselo, dáselo. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Te ha creado para esto, hermana, hermano, para alabarle. Yo me gozaré y me alegraré ante el gran rey. Con pandero y danza yo le alabaré, yo le exaltaré. Yo me gozaré y me alegraré ante quién, ante el gran rey. Con pandero y danza yo le alabaré, yo le exaltaré. Hey, 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 hey. Alábale con libertad. Que se oiga la cocina.
me gozo. La juventud, ¿dónde están los jóvenes? Yo me gozo. Yo le exaltaré. Todos juntos, ahora todos juntos alaben a Jehová. Gózate, 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 alégrate en Jehová. Eso es. A ver, con gozo y alegría, las palmas, las palmas. Eso es. Sacrifica alabanza con tus manos. Eso es, entrégalo con tus manos, entrégalo con tus manos. Entrégalo. Empieza a quemar leña en ese holocausto. Empieza a quemar leña en ese holocausto. Eso. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos quieren sacrificar su sacrificio al Señor? Oh, entonces quiero cantar, quiero danzar, quiero girar en tu presencia. Quiero cantar, quiero danzar, quiero girar en tu presencia. Quiero saltar, quiero gritar, quiero correr en su presencia. Quiero saltar, quiero gritar, quiero correr en su presencia. Hazlo para tu rey, hazlo para Jehová. Grita, salta, remolinea. Eso es. Así como lo hicieron las mujeres cuando los guerreros obtuvieron victoria. Quiero cantar, quiero danzar, quiero girar en su presencia. Quiero cantar, quiero danzar, quiero girar en su presencia. Quiero saltar, quiero gritar, quiero correr en su presencia. Quiero gritar, quiero correr en su presencia. Mientras tú le alabas, tus huesos en Jehová se fortalecen. ¡Santo! Vamos a decirlo una vez más. Quiero cantar, quiero danzar, quiero girar en su presencia. Con libertad, allá donde estás, donde estás con libertad. En su presencia. Quiero saltar, quiero gritar, quiero correr en su presencia. Quiero gritar, quiero correr en su presencia. Su fresca unción está aquí cuando lo cree. Está aquí para llenar, está aquí para liberar, está aquí para sanar. Su fresca unción está cayendo aquí, su fresca unción está cayendo aquí, poniendo yugos, trayendo libertad. Su fresca unción está cayendo aquí, su fresca unción está cayendo aquí.
Eso, unción, hay libertad. Oh, eso es. Unción, 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 unción. Hay libertad, hay libertad. Libertad. De las cadenas que me ataban, de opresión, de depresión. Libertad, 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 libertad. Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Yo soy libre, tú eres libre. Yo soy libre, tú eres libre. Libertad, 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 Oh, santo, santo. Algo poderoso está pasando aquí. Algo poderoso está pasando aquí. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Eso se llama Espíritu Santo. Eso se llama Espíritu Santo, mujer. Eso se llama Espíritu Santo, varón. Si no has hecho nada todavía, empieza a sacrificar y verás que lo que va a suceder. Oh, esto tiene que ser personal. Esto tiene que ser personal. Este sacrificio tiene que ser personal. Ponle leña, ponle leña, ponle leña, ponle leña. Ponle leña a tu altar. Que se queme ese holocausto. Que se queme ese holocausto. Que se queme ese holocausto. ¡Oh, aleluya! ¡Hay poder en su nombre! ¡Hay victoria en casa de Dios hoy en esta tarde! ¡Proclamamos libertad! ¡Oh, proclamamos libertad por la sangre de Cristo! ¡Libertad para alabar su nombre! ¡Aleluya! a la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Tiembla la A tierra, la presencia de Jehová. tiembla la A la tierra, 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 presencia de Jehová. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. Tiembla la tierra, la presencia de Jehová. tiembla la A tierra, la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. A la presencia de Jehová. Pablo y Silas eran dos nada más. Escucha, varón. Pablo y Silas eran dos. Estaban encarcelados. Estaban atados. Yo no sé lo que estás pasando por este momento, varón. Yo no sé lo que te ata. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero nosotros somos libres. Nosotros somos libres. En este momento. En este momento no van a ser dos. Escúcheme muy bien. En este momento no van a ser dos. Oh, ¿cuántos van a ser, hermano Jaime? No van a ser dos. Ahora va a ser uno. Va a ser uno. Oh, porque ahora, si quieres que algo pase en tu vida, tienes que ser tú. Tienes que ser tu mujer. Tienes que ser tu varón. Tienes que ser tú. Uno. Uno que se atreva a sacrificar alabanza para Jehová. Uno que se atreva a anunciar. Uno está buscando. Uno. ¿Cuántos quieren ser el vaso? ¿Cuántos quieren ser ese vaso? ¿Cuántos quieren ser ese vaso? ¿Habrá alguna mujer que quiera ser vaso? ¡Oh! ¿Dónde están las hermanas hoy en esta noche? ¿A dónde están las hermanas hoy en esta noche? Yo sé que es campaña de caballeros, pero hoy en esta tarde tu trabajo, mujer, es apoyar al que está al lado de ti, a tu ayuda idónea, a tu esposo. Así que pelea la batalla junto a ellos. Hoy todas las hermanas nos unimos con
que solamente están mirando. Está bien. Para que veas lo que Dios está haciendo. Está bien. Abre los ojos y mira lo que Dios está haciendo. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes, los que tienen fuerza en este momento. Eso es, hija, eso es. Yo te ayudo. Tu hija, que tienes tus luchas. Oh, sí, en el nombre de Jesús. Tú que tienes tus luchas, hija. Tú que tienes tus luchas. Hay alguien que está orando por ti atrás. Tú joven que tienes tus luchas. Hay alguien que está clamando por ti. Satúrame, ven y llena con poder. Satúrame, lléname con poder. Satúrame, llena con poder. Satúrame, lléname 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 con poder. Lléname con poder de lo alto. Lléname con poder de lo alto. Eso es. Satúranos, llénanos. Llena. Escucha, guerrero. Escucha, guerrera. Moisés todavía tiene levantado las manos. Escucha, guerrero. Escucha, guerrera. Moisés todavía tiene levantado la mano. Porque Jehová nos ayuda. Jehová nos ayuda. Aleluya. Tú eres Dios. Eres el rey, Él es el rey. Y su pueblo clama al rey. Oh Dios. Oh Señor. Oh Dios, quiero que ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder, dice tu pueblo. Grande, grande es tu nombre, Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Los cielos cuentan de tu gloria, Señor. Los mares, los ríos, los puentes, todos, Señor. Los árboles, oh Dios. Toda la creación, oh Dios. Cuentan de tu gloria, oh Señor. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, oh Dios? Diremos cuán grande es nuestro Dios. Exaltaremos tu nombre, oh Dios. Dios de Israel. Dios de Israel. A ti, oh Dios, al único Dios vivo y verdadero. A ti, oh Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, a ti te adoramos en esta hora.
A ti te glorificamos, oh Señor, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Oh, aleluya. Para siempre es su bondad. Por eso tu pueblo, oh Dios, clama a ti, oh Señor. Como el salmista David, Señor, clamaba, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así estamos en esta hora, Padre, clamando a ti, oh Señor, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así, oh Señor, clama nuestra alma a ti y dice nuestra alma, alma mía, dile al Señor. Alma mía, alaba a tu Creador, aleluya. Alma mía, alaba a tu Rey. Alma mía, alaba a tu Creador, aleluya. Alma mía, alaba al Señor, alma mía, alaba al Rey. Grande eres, Señor, aleluya. Grande eres tú, Señor, porque tienes cuidado de tus hijos, Señor. Porque tienes cuidado de los tuyos. El ángel de Jehová, dice su palabra, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que gracias a Dios por el tiempo de alabanza, nuestros hermanos que hemos entonado al Señor alabanza. Nuestras hermanas de las ofrendas, por favor, se preparan. Aquí hay mucho gozo del Señor todavía, hermanos. Aquí hay algunas hermanas que están sintiendo aún la presencia del Señor en sus corazones, en sus vidas. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Antes le cantábamos a todo, hermano, pero ahora cantamos al único Dios vivo y verdadero. Amén. Póngase de pie y vamos a ofrendar, a seguir adorando al Señor, a seguir glorificando al Señor, aún con los diezmos y ofrendas. Ahí están los hermanos con los sobres, si usted quiere hacer una aportación. Los hermanos que están ahí arriba también, gloria al Señor. Dios les bendiga. Vamos a gozarnos en este momento, también ofrendando al Señor. Aleluya. Oramos a nuestro Padre Celestial, oramos a Dios, Padre que estás en los cielos. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Creador. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, te haces sentir, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tu bondad, tu fidelidad es grande. Tú no eres como los hombres, Señor. Tú no eres, Señor, oh Padre Santo, como nosotros los seres humanos, Padre mío. Tu amor, tu bondad, tu fidelidad, oh Dios, se muestra. Dios mío, oramos por aquella persona que no tenga trabajo, Señor, que no tenga alimento, Dios mío, provéele, Padre Santo. Cuando clamamos a ti, oh Dios, tú escuchas el clamor de aquella persona, Dios mío, que con corazón sincero se acerca a ti, oh Dios. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres un Dios proveedor.
porque tú nunca nos dejarás y porque tú nunca desampararás a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Tiene alguien, hermano, que vela por usted, y ese se llama Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Puede ofrendar con alegría. Pasen por acá también, por favor. Gloria a Dios. Recuerde, estamos de campaña, amados hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos de campaña. Nuestro lema es: porque la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria al Señor. Así que, gloria a Dios. Los hermanos creo que están acá. Gloria a Dios, listos. En esta casa, pase al frente. Pase en este momento. Todos pónganse de pie, los hermanos. Si usted se congrega en esta iglesia, usted de los varones de Iglesia Cristiana Casa de Dios. Aleluya. Yo creo que le vamos a poner más velocidad a eso. ¡Aleluya! Ahí están los caballeros. Ahí están los varones, hermano. Pasen todos. Véngase, hermano. Usted que tiene a su esposa ahí, pase. Levántelo, levántelo, dígale, pase. Pase, hermano. Pase, pase. Pasen, pasen, pasen todos. O si no, lo vamos a ir a traer. ¿Qué dice? Aleluya. Pásenme para acá, por favor. No se me amontonen ahí, hermanos. Vénganse para este lado, hermanos. Hermanos, pásenmelos para acá, por favor. No le tengan miedo a la cámara, vénganse para acá. Hermano Felipe, púchemelos para acá, por favor. Muchos hay de ese lado, ¿verdad, hermanos? Vénganse para acá, hermanos, por favor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mire, mire cuántos caballeros. Ahí han quedado atrás todavía algunos. ¡Aleluya! Yo quiero dejar, gloria a Dios, quiero que los hermanos directivos por favor pasen. Hermano Guillermo, tengo unas palabras aquí delante de estos caballeros que están acá. Los hermanos directivos, por favor, muévanse para acá para que hagan más espacio allá. Hermano Felipe, hermano Luis. Dios les bendiga, hermanos. A los hermanos directivos, por favor, pueden pasar acá, hermanos, porque es un trabajo de esfuerzo que Dios nos ha permitido llegar a este término de la campaña tan maravillosa que hemos tenido, hermanos. No me la imaginé así, sin embargo, orando le pedí que esto sería de bendición. Yo quiero presentarles a los miembros de la directiva, hermano, aunque se nos es bien difícil reunirnos porque trabajamos bien despacio, hermano, porque estamos distribuidos en diferentes áreas. Tenemos dos ministros, el hermano Marvin Avelar y el hermano Daniel Enrique Orellana. Tenemos dos diáconos, el hermano Alfredo Rivera y el hermano Jeremías Gómez. Tenemos un líder de las reuniones familiares, es el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Torres, el hermano Luis Torres. Tenemos al hermano que controla las pequeñas finanzas nuestras, está conmigo el hermano
Oscar Sosa y el hermano Armando Castellanos, que se nos convierte a veces en el ingeniero de sonido. Esta es la directiva de caballeros, hermanos, que seguimos y seguiremos. Nada menos, así a manera relámpago, tuvimos una reunión con nuestro pastor y ya tenemos la luz verde de nuestro pastor y vamos a necesitar del concurso de todos ustedes. En noviembre, creo que para el 29 de noviembre, vamos a tener una vigilia a nivel general de la congregación, hermanos. Así es que bendiciones para todos. Gracias por su presencia. Que Dios nos siga bendiciendo. Y vieran qué precioso es ver el estrado de la iglesia llena, hermanos. Continuemos así, no desmayemos, sigamos adelante y que Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, una fe de errata. Se me olvidó mencionar al hermano Felipe González, el hombre que todas las veces usted lo va a ver en la cocina trabajando duramente. Que Dios le dé fuerzas, porque lo que hace el hermano Felipe no es de cualquier hermano. Yo creo que se le hinchan los pies, pero con todo y eso, el hermano Felipe nunca dice no. Gracias, hermano Felipe. Amén. Y ahora con todos los caballeros que estamos aquí parados al frente, vamos a levantar nuestra mano y dar gracias a Dios y luego cantamos. Amén al Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por cada hermano que sirve en tu obra, Dios mío. Gracias, Señor. Sigue dando fuerza, sigue dando fortaleza a nuestro hermano pastor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seamos, Dios mío, hombres, Dios mío, ejemplo para la palabra del Señor. Siempre pueda seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre mío, glorifica tu nombre a través de nuestras vidas. Y te adoramos y te exaltamos. Amén. Y cantamos al Señor con gozo, hermanos caballeros. Amén. Aleluya. Estamos de campaña, hermanos. Oiga esto. Viendo a los enfermos, Señor, que Jesús sanó. Oh Dios. Estamos de campaña, Oh, aleluya. viendo la gloria de Dios. Grande, grande, grande es nuestro Dios. Viendo a los enfermos, que Jesús sanó. Oh, aleluya. Los cojos saltaban, los ciegos veían, el mudo decía, Jesús me sanó, y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban, y todos le daban, y todos le Todos en la daban. iglesia. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios. Amén. Viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estamos de campaña viendo la gloria de Dios. Viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos saltaban, los ciegos veían, el mudo decía, Jesús me sanó. Y todos le daban, y todos le daban, y todos le daban La gloria a Dios. y todos le daban la gloria. Dilo, y gloria a Dios, 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 y gloria a Dios. Aquí se siente la presencia de 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 Dios.
siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. 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 Alábale, alábale, alábale que Él vive. 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 Vive, vive. Alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. De seguro salió uno sano en el nombre de Jesús. De seguro uno que andaba cojo salió glorificando a Dios. De seguro uno que andaba ciego que no quiere ver, está mirando la gloria de Jehová. Y alábale, alábale, alábale que Él vive. 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 Y alábale, alábale. Alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, dilo así. Y estas son las fiestas de los pentecostales. 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 Y estas son las fiestas. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Y alábale. Y alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Y alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, 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 alábale que Él vive. Se escucha tu alabanza, se escucha Y tu si Él alabanza. vive, nosotros vivimos, hermano. Si Él vive, usted, hermano, que está aquí, usted estaba muerto en delitos y pecados, pero Él le dio vida. Y alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Te toca, toca, 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 te toca, toca. Te llena, 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 te llena. Oh, aleluya. Él vive, hermano. Él vive. Y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Oh, aleluya. Este es el pueblo de Dios. Amén. Aleluya.
Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por tu vida, hermano varón. Gloria a Dios por esta campaña. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermanos. De verdad, gracias, hermanos. Porque a pesar de que muchas veces estamos, pero sé que están orando por nosotros. Agradecemos a los ministerios que oran por nosotros, radio y televisión, los hermanos de la oración. Gracias también, gracias a los directivos que han pasado. Gracias, hermano. Amén. También tengo acá los anuncios. Ya, gracias a todos los hermanos que pasaron, también a los que no pasaron, Dios les bendiga. Gracias a ustedes, hermanos, que estuvieron mirando este grupo de caballeros que están acá. Gracias también. Tengo algunos anuncios antes de que nuestro hermano pastor pase, así rapidito, porque dice 31, tenemos aniversario, este 31 aniversario, ya me puse 31 aniversario, ¿verdad? Dice jueves, viernes y sábado. Jueves me pusieron acá, hermano. Hermano pastor, mejor pase usted. 8 horas de oración, jueves 31, dirigido por el grupo de oración. Reuniones, hay reunión de maestros el sábado 19, hora 4 p.m. Clase de niños de 2 a 14 años, ya pueden pasar los niños. Amén. Ya está listo nuestro hermano pastor. Acá están otra vez los anuncios, hermano. Me pusieron jueves ahí. Ya no saben de lo que está haciendo usted, que Dios lo ayude. Gracias. Amén. No se emocione tanto, hombre. Dios les bendiga, mis amados. Acomódense, por favor. Allá arriba hay algunos y aquí abajo hay lugar. Nuestro segundo culto hoy. Amén. Bueno, dice aquí que hay reunión de maestros para el día 19, o sea, el próximo sábado a las 4 de la tarde. Tenemos, hermanos, una reunión de maestros. Hay algunas situaciones ahí que se están dando. Y es que yo entiendo, ves, que pues es difícil, pero a veces tenemos situaciones que muchos maestros a veces no quieren desempeñar su privilegio cuando hay actividades, por ejemplo, como la que viene, ¿verdad?, del aniversario. Pues quieren estar en el culto, yo entiendo, pero a veces hay que sacrificarse, hermano. Gloria al Señor. Así que tenemos una reunión y vamos a hablar otras cosas ahí. Eso es el día 19, sábado, 4 de la tarde. Hay 8 horas de oración, ¿verdad?, para el día 18, pero resulta que es el aniversario. Y es que lo que pasó, hermanos, que nuestro aniversario era para la siguiente semana, que es 24, 25, 26. Y tuvimos la situación de que el hermano Johnny, uno de los integrantes de uno de nuestros ministerios de alabanza, pues se va a casar, y es el 26 de octubre en Fresno, y entonces chocaron las fechas ahí, y es un muchacho que ha sido de mucha bendición para la iglesia ya de tiempos, y no es justo que no lo respaldemos en esta situación. Así que yo tengo que respaldar en eso, y por eso movimos el aniversario una semana antes. Movimos el aniversario de la iglesia allá con el hermano Walter, porque era el aniversario de la iglesia en España, y entonces hemos venido moviendo las fechas, y justo nos cayó el día de las 8 horas de oración para el día 18, pero yo estoy hablando con los hermanos y creo que vamos a suspender ese día, las 8 horas de oración, porque iniciamos con el aniversario jueves, viernes, sábado y domingo, entonces es bastante actividad. Amén. Pero resulta que el día 31 de octubre, que es jueves,
Entonces vamos a meter esas 8 horas de oración para ese día jueves. Pero pastor, yo no voy a poder estar porque trabajo. Déjese de cuentos. Que cuando usted era cristiano andaba de bolo ahí. Todo crudo, de goma, dicen allá. ¿Va? Así andaba. Amén. Así que para que los hermanos que no trabajan, incluso los de los ministerios de alabanza, que puedan venir a orar ese día jueves. Amén. Se inicia a las 10 de la noche y ya está distribuido como tienen los hermanos eso. Pero todos los hermanos que se puedan unir a eso va a ser el día jueves 31, se va a hacer. No quiero yo que se haga el 18 porque tenemos el aniversario. Y eso hay mucho movimiento. Así que, pero el jueves 31 vamos a tener las 8 horas de oración. ¿Qué le parece? Vaya pues. Gloria al Señor. Estamos trabajando para que el día, creo, vamos a ver, 29 de noviembre, ¿verdad? Estamos trabajando queremos hacer una vigilia, que si es posible con toda la iglesia, ¿verdad? Los grupos de crecimiento están diciendo que a lo mejor se van a unir todos para esa vigilia, 29 de octubre, de noviembre, va a ser de viernes para sábado. Y esperamos, hermanos, que eso va a ser una bendición tremenda. Y si anunciamos que va a haber vigilia, y entonces yo sé que va a estar muy bueno eso. El retiro de jóvenes es la fecha 16, 15, 16 y 17 de noviembre. 15, 16 y 17 de noviembre. Retiro de jóvenes. Si usted no se ha anotado, por favor, vea a los líderes de jóvenes y anótese, porque hay un cupo limitado para con la juventud. Tengo entendido que hicieron reservación para 150 jóvenes. Amén. Y algunos hermanos mayores están con ganas de ir. Y entonces resulta de que no podemos anotar adultos mientras no se llene el cupo de los jóvenes. Ya listo, porque si no se llena el cupo de los jóvenes, entonces nos llevamos unos cuantos pelones, barbudos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ya saben cómo está la situación. Quiero decirles que el domingo que viene, sábado y domingo, también es el aniversario de la iglesia en Van Nuys, nuestra filial allá. Y a mí me va a tocar pesadísimo porque tengo que predicar aquí los cultos de aquí y tengo que ir a predicar el culto del domingo en la mañana allá y luego salir para los 2 cultos aquí. No, va a haber un aniversario, vamos a tener un solo culto el domingo que viene. Uno solo, así que imagínese usted. Véngase temprano, agarre el lugar porque esto está tremendo. Les tengo una noticia. Ok, este lunes, creo que mañana, ok, vamos a someter los planos a la ciudad y tenemos 60 días para ver si nos van a aprobar. Hay que orar. Hay que orar. O sea, no son los planos directamente, sino que es sí son planos, pero lo que estamos pidiendo, que queremos. ¿Ok? ¿Cómo queremos nosotros el edificio para la iglesia? Y hermanos, tenemos 60 días para que nos aprueben y ahí es que van a hacer correcciones ellos y esto se puede, esto no se puede, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, para ya hacer los planos originales que se van a hacer. Se ha estado gastando dinero. Hermano, la burocracia de la ciudad, son terribles estos gastos. Así que quiero que nos unamos en oración por esto.
¿Está listo para orar? Vaya, que sea la voluntad del Señor. Hemos diseñado, hermano, el templo de una forma que toda la iglesia esté bien cómoda y lugar para todo, ¿verdad? Para los niños, para todo. A ver qué nos dice la ciudad. Esos planos tienen que someterse para cambio de uso. O sea, si ellos aprueban, y hay muchos códigos tremendos. Imagínense que aunque querramos darle nosotros un formato al edificio que querramos, tiene que ser de acuerdo a la forma al código de edificios que tienen ahí. No podemos, pero bueno, el Señor sabe lo que va a hacer con nosotros ahí. Amén. Recuerde que esto sigue en escro y ahí estamos. Estamos listos para actuar. Si el Señor nos quiere bendecir ya en esto, hermano, estamos haciendo planes, fíjese, estamos haciendo planes que tal vez para dentro de un año, octubre del próximo año, apurándonos, ¿verdad? Vamos a estar inaugurando el lugar y celebrando aniversario allá. Eso sería bonito, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios, Dios es bueno. ¿Y dónde es, pastor? No le digo. Hay gente aquí que solo excusa busca, hermano. Y son de Guatemala, del Salvador, y no sé qué andan haciendo aquí, pues. Y quieren ir al cielo y dicen, pero ya está muy lejos. No se preocupe, hermano. Gloria al Señor, que aquí vivimos en un país donde gracias a Dios Dios nos ha bendecido. Todos unos carrazos que tienen que yo me asusto. Gloria al Señor. Amén. No podemos anticiparles nada porque hasta que tengamos la aprobación, entonces ya podemos, ya si toda la iglesia quiere ir a ponerle manos a ese asunto ahí, pues ya sería diferente. Pero necesitamos, hermano, acuérdense que la propiedad todavía no es nuestra. Estamos orando, así que gracias al Señor. Póngase de pie, oramos por eso. Oramos por eso. Usted ve cómo estamos aquí, nuestra situación. Este miércoles me voy a reunir ya para formar la agenda de trabajo para el próximo año. Ya el pastor de la iglesia aquí nos pidió, hermano, que le entreguemos nuestro programa de trabajo para el próximo año. Y este año pues se nos complicaron algunas fechas. No tengo anuncios de bodas para el otro año. Hoy me anunciaron una, no tengo exactamente la fecha, pero si usted se va a casar para el otro año, avíseme con tiempo porque ¿alguien se va a casar para el otro año? Hermano Lincoln está levantando la mano allá, 25 años. A ver si se acerca el hermano Jonathan y busca la fecha, porque necesitamos entregar esas fechas. Un culto de acción de gracias, bodas de plata, 25 años. Dios bendiga, hermano Lincoln, su esposa Sandra, su familia. Necesitamos esas fechas. ¿Ustedes también? Vaya, necesito esas fechas, por favor, porque yo necesito entregar esas fechas y pedir esos días, hermano, a la iglesia. Porque una vez ellos también formen su programa, no se mueve. Así que estamos en eso. Gloria al Señor. Hay poder. Jovencitos no hay para esta vez. Ya se casaron todos. Bueno, vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, tú eres Dios y conoces nuestras necesidades como iglesia. Mira la petición que tenemos delante de ti. Un lugar, Señor, donde podamos adorarte. Estamos sujetos a tu voluntad.
Se van a someter esos planos a la ciudad, Señor. Y tu palabra nos enseña, Dios, que tu Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Me uno con tus siervos, me concerto con tus siervos en un mismo sentir, con una misma petición, con una misma necesidad. Y tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, de todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Todo lo que pidiéramos convenidos en un mismo sentir, Señor, tú responderías y lo harías. Humillados, contritos delante de ti, clamamos con sencillez de corazón, con humildad. Que mires nuestra aflicción, Señor, y mires nuestra condición. Necesitamos un lugar más grande, no para gloria nuestra, Señor, sino para gloria de tu nombre. Hemos encontrado este lugar, hemos orado, Señor, y ponemos esta situación en tus manos. Que seas tú tocando los corazones de esos oficiales en la ciudad. En el nombre de Jesús, y esta es tu voluntad, y este es el lugar donde hemos de edificar casa a tu nombre. Señor, que haya aprobación sin ningún problema. En el nombre de Jesús depositamos, Señor, y dejamos esta situación en tus manos para que tú hagas tu voluntad, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Tú has dicho, Señor, tus destruidores saldrán de ti, tus edificadores vendrán deprisa. Apresuras, oh Dios, tu palabra para ponerla por obra. Gracias. Gracias porque creemos, Señor, que tu voluntad será hecha. Y si este es el tiempo, Señor, en que hemos de edificar casa a tu nombre, Dios mío, nos sometemos a tu voluntad, creyendo que tú has puesto ya tu mano, Señor, Dios mío, y que todo será favorable para el bien de tu obra. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios bendiga a los varones, han estado muy contentos. Gloria al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, amados. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 40. Bienvenidos cada uno de ustedes, nos gozamos de verles en la casa del Señor. Gloria al nombre de Dios. Qué lindo que pueden estar esta noche aquí. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Quiero anunciarles, hermano, porque hay gente que como se meten a veces en cosas que no tienen que meterse. El hermano Adolfo, esposo de la hermana Lili, no ha estado congregándose frecuentemente aquí por causa de situaciones de trabajo. Y entonces él se está congregando allá con el hermano Walter y allá está apoyándolo al hermano y ayudándole en todo, a predicar y todo. Pero resulta de que ya hay hermanos aquí que andan murmurando y ya le lanzaron algunas lanzas y flechas a la pobre hermana Lili, ¿verdad? Que si hay problemas en su hogar, y como hay gente que siempre se anda metiendo en lo que no le importa, ¿va? Que por qué, que por qué el hermano allá y que por qué ella aquí, que no, hermano, ellos están en perfecta comunión. Lo que pasa es que la hermana Lili con gusto se fuera para allá, pero por ejemplo su hijo sirve al Señor aquí en uno de los ministerios de alabanza y
Y también pues Ruth aquí tiene su novio y entonces pero anoche hablamos y anoche se le entregaron al hermano Adolfo allá, que está ministrando, ayudando al hermano Walter, su primer credencial como ministro local. Y entonces les aclaro esto para que no me anden molestando a la hermana Lili. También, ¿verdad, hermana? Usted quiere mucho a su marido, ¿verdad? Y a veces a ella le es bien difícil, porque imagínense que el hermano, por ejemplo, ahorita está trabajando, ¿no? ¿Okay? Está trabajando, pero la mañana tiene libre, ¿no? Entonces se congrega allá y a veces para la hermana Lili es muy difícil atender a 3 cultos el día domingo. Se los hago saber porque, hermano, no hay problemas entre hermana Lili y el hermano Adolfo. Su familia está perfectamente bien y se los hago saber porque, no hermano, no andemos con esas cosas, hombre. Por favor. Yo me preocupa cuando la gente anda metiendo. Una de las cosas que dice la Biblia que aborrece Jehová es esa, el que enciende rencillas entre los hermanos. Así que tengan mucho cuidado. Bien, ¿ya lo encontraron? Después de hecho este anuncio, ya ha aclarado la situación. Vaya para allá, hermana, y cuando pueda, tráigaselo para acá. Apoya a su marido. Amén. Yo sé que anoche fue un momento muy especial para su vida. Hermano Adolfo, pues, recibió su primer credencial como ministro de la iglesia local ahí y están ayudando al hermano Walter. Leemos la palabra de Dios. Isaías 40. Verso 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, porque el viento de Jehová pasó por ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, aleluya. Puede sentarse. Me preocupa cuando veo la actitud del pueblo de Dios, muchas veces de gran parte del pueblo de Dios. La actitud en cuanto a la conducta que se debe tomar en cuanto a la palabra de Dios. Cómo la iglesia de hoy se ha hecho selectiva en qué nos conviene de la Biblia y qué no nos conviene. Y hasta hay mucho material, ¿verdad? De libros que hacen y cosas hasta Biblias han hecho de pasajes selectivos para devocionales.
Y entonces eso preocupa. Porque en cuanto a la Biblia, en cuanto a la palabra de Dios, usted y yo no podemos ser selectivos en tomar solamente lo que me conviene y desechar lo que no me conviene. Porque la Biblia, la palabra de Dios, trasciende. Es trascendente. O sea, la palabra de Dios no se queda estancada. No se quedó estancada. La Biblia dice que la palabra de Dios es para siempre. Y si yo digo que es para siempre, entonces tengo que entender que la palabra de Dios permaneció ayer y permanece hoy y va a permanecer mañana. O sea que la palabra de Dios se cumplió ayer, se cumple hoy y se va a cumplir mañana. Eso es. Pablo dice, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Para eso, dice Pablo, las cosas que a ellos les pasaron fueron escritas para nuestra enseñanza. Para que a nosotros no nos pase lo que les pasó a ellos. Entonces, la Biblia, la palabra Biblia no existe. En la Biblia no la encuentra. Es que encontramos escrituras. Amén. Encontramos escrituras. Entonces, Biblia viene de un vocablo griego, biblos, que quiere decir biblioteca. Y realmente la Biblia es una biblioteca. Es más, la Biblia no solo es una biblioteca, es una enciclopedia de conocimiento. Biblioteca, Biblia, porque es un conjunto de 66 libros que son en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos? 39, Y en el Nuevo, 27. vaya, la más chiquita dijo. Si le pregunta a un viejo no lo sabe. La Biblia enseña que la palabra de Dios es eterna. Y si es eterna, entonces es inmutable. No se puede cambiar ni manipular. No se puede torcer. No cambia. O sea, que el resultado que les produjo a aquellos y las consecuencias que les produjo a aquellos, lo mismo va a producir en nosotros. Jeremías dice que la palabra de Dios es fuego. ¿Qué es? Es fuego. Pero no solo eso, sino también dice que es martillo que quebranta la piedra. Analicemos qué es la palabra de Dios.
Bueno, la Biblia dice que es pan, es espada, es espíritu, es lámpara. ¿Qué más es? Es vida. Dice la Biblia que es agua limpia. ¿Sí? ¿Qué más es la palabra de Dios? Es luz. Es la verdad. Entonces, ¿qué tantas cosas es la palabra de Dios? La Biblia dice que por la palabra de Dios es sostenido todo lo que se ve y también lo que no se ve. Entonces, por eso Pablo dice que la palabra de Dios es útil. Y Pedro dice que tenemos la bendición, el privilegio de tener la palabra profética más permanente. Oiga lo que dice: a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Estar atentos. Entonces a mí me sorprende cuando hay gente, hay tanto creyente hoy en este tiempo, hermano, que toma tan en poco la palabra de Dios. Los hebreos, los judíos, cuando van a la sinagoga los sábados para escuchar la lectura de la palabra de Dios, es algo tan solemne que mientras se está leyendo la Torá, nadie puede moverse. Nadie. Nadie puede hablarle a su compañero. Porque si eso sucede y el escriba que está leyendo la ley mira que no hay respeto, entonces enrolla el libro, lo cierra y se va. Y la congregación llora, porque ese día no escucharon la voz de Dios. Ahora, usted y yo, ¿qué tanto respeto y reverencia le tenemos a la palabra de Dios? ¿Qué tanto respetamos la palabra de Dios? No, a medio mensaje, si tengo que ir al baño, voy. Si tengo que contestar un texto, lo contesto. ¿Qué tanto respetamos la Biblia? ¿Qué tanto respetamos la palabra de Dios? Fíjese que yo no veo bien. No veo bien. Por eso mi Biblia la uso aquí. Pero hay algunos que la usan aquí. ¿Usted dónde la usa? Pastor, que este cierre de campaña. No, si no le hace.
Para mí es un culto para Dios. Ahora, eso es un peligro. Porque yo veo Biblias tan descuidadas, descuadernadas, todas manchadas. Y bueno, hay gente que en la Biblia anota hasta números de teléfono. Y si son esas que usan forro, ahí andan fotos, recibos. Si pidiéramos que limpiara las Biblias, no sé. Bien, ya les expliqué esto. Ahora nos vamos al mensaje. El profeta Jeremías, ahora sí estoy bien en serio, en el capítulo 6, el versículo 10, el profeta Jeremías dice: ¿a quién tengo de hablar? ¿Y a quién tengo de amonestar? Oiga lo que dice: he aquí que la palabra de Jehová, esa es cosa vergonzosa, no la aman. Aquí dice que sus oídos son incircuncisos, no la pueden escuchar. Mire cómo se ha vuelto las iglesias hoy, de tal manera que si el mensaje que se le predica no me gusta, me voy, me enojo, me molesto. Y entonces Dios dice: ¿a quién tengo de hablar y a quién tengo de amonestar? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa? No la aman. Y entonces, como la palabra de Dios trasciende de generación en generación, los profetas, hermanos, estaban conscientes que lo que la palabra de Dios había hecho antiguamente, lo iba a hacer hoy. Y conociendo al Dios de la palabra, entonces algunos de ellos, hermanos, le temblaban a lo que la palabra de Dios establecía. Vamos a la Biblia. Habacuc capítulo 3, verso 1. Habacuc 3:1. ¿Tiene la Biblia Habacuc? Sí, pastor, sí tiene. Y está en el Antiguo Testamento, entre los profetas menores. Después de Nahum, antes de Sofonías. Por ahí está Habacuc. Verso 1 dice: oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot. Oh Jehová, oiga esto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Por qué el profeta, cuando oye la palabra, teme? Y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros, hermanos, aleluya, que al oír la palabra provoque una reacción en la vida nuestra. Cuando Habacuc oyó la palabra, produjo, aleluya, una reacción en él. Y la reacción que produjo fue temor. ¿Qué produjo? Temor. Temor reverencial, respeto
respeto, alabado sea el nombre de Dios. Produjo temor, bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que muchos creyentes necesitamos en las iglesias. Aleluya, temor. ¿Por qué hay tanto creyente que no teme hoy? Lamentablemente, porque hay muchos púlpitos donde no se está predicando la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Hay excelentes predicadores, hermanos, tremendos, que uno los oye predicar y dice, wow, aleluya, ¿cuándo yo voy a predicar un mensaje como ese? Pero solamente están llenos de filosofía y de psicología. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, de una mentalidad humana para llenar el corazón de la gente solamente. Gloria al nombre de Dios, de cosas terrenales. Pero el profeta dice, yo he oído tu palabra y temí. ¿Qué fue lo que le produjo a Jeremías? Temor, a Habacuc, temor. Temor, oiga eso. Ahora, ¿por qué teme Habacuc? Porque él sabe que a causa de la conducta del pueblo, la palabra venía con juicio. La palabra viene con juicio. ¿Por qué no teme la gente de hoy? ¿Por qué los creyentes de hoy no temen? Porque en muchos púlpitos, y usted véalo en la televisión si usted quiere, óigalo en la radio. ¿Dónde están los predicadores que están anunciando el juicio de Dios? ¿Dónde? ¿Qué anuncian? Todo va a ir bien. Viene prosperidad, viene bendición, va a tener casa, un buen trabajo, usted va a ser acá, usted va a ser allá. Pero no están anunciando lo que la Biblia dice. ¿Por qué tembló Habacuc? ¿Por qué tuvo miedo Habacuc? Bueno, unos versículos más abajo la Biblia dice, Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos. La tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido, dice, su fortaleza. Pero me asusta. Y por eso se asustó, creo, también Habacuc. Y dice, delante de él. ¿Cómo? Delante de él. ¿Qué iba? ¿Qué iba delante de él? Mortandad. Entonces eso fue lo que asustó al profeta. Bendito el nombre de Dios. De saber que el pueblo estaba escuchando la palabra de Dios, pero no temían, no reaccionaban. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. Y la palabra de Dios debe producir en nosotros temor. Temor. Vea a los predicadores de hoy. Ahí tiene un señor Gebel hasta burlándose de los mensajes del hermano Gille Ávila. Ahí tiene a otro señor, no me acuerdo cómo es que se llama, un negrito que predica por ahí, diciendo, deje de andarle predicando mentiras a la gente, que Cristo va a venir. Mentiras, Cristo no va a venir. Deje de andar diciendo que hay que nacer de nuevo. Jesús nunca dijo que hay que nacer de nuevo, dijo. Ahí están las declaraciones del señor Luna diciendo, señores, nosotros vamos a Roma. Para Roma es que vamos nosotros. Aquí en Los Ángeles, uno de los prominentes y pastores más queridos, bueno, por lo menos eso es lo que anuncian en la radio, ¿verdad? Diciendo que no, que a la gente no hay que predicarle sobre la gran tribulación, sobre el castigo, sobre el infierno, sobre esas cosas, porque la gente se asusta y no se trata de provocar
pánico en la gente. Gloria al nombre de Dios. Pues sabe una cosa, no puedo callarme ni puedo ser selectivo, porque la palabra de Dios me dice que la palabra trasciende. Se cumplió ayer, se está cumpliendo hoy y se va a cumplir mañana. ¿Por qué no puedo callarme? Porque la Biblia me está diciendo, ves, todo ese gentío y esas multitudes en el mundo son hierba y como las flores se van a acabar. Aleluya. Pero el que permanece para siempre es el que guarda la palabra del Dios de la gloria. Bendito sea Dios. ¿Por qué la gente llega a las iglesias y ni siquiera se gozan? No hay gozo en la vida de ellos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Mira lo que dice Jeremías. Capítulo 15, verso 16. A Habacuc le produjo temor. Vamos a ver qué le produjo a Jeremías. Jeremías, capítulo 15, verso 16. ¿Lo tenemos? Se hallaron tus palabras. ¿Qué cosa? Yo me las comí. Se hallaron tus palabras. Y yo, ¿qué cosa? Me las comí. Gloria al nombre de Dios. Se hallaron tus palabras y yo me las comí. Gloria al nombre de Dios, hermano. Yo le dije a usted estos días, hermano, yo he viajado mucho por muchos países, pero llegué a México para inaugurar nuestro templo ahí y yo nunca había encontrado gente tan hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. Dios mío, desde que me levantaba en la mañana, gloria al Señor, hermano, los pastores ya me estaban esperando para la primera enseñanza del día, a la hora del desayuno. Más tarde otra enseñanza. Y en la noche otra enseñanza. Y se llegaba a las 12, 1 y yo todavía enseñando. Y jóvenes hambrientos. Pastor, y esto. Pastor, y esto otro. Y hermano, y esto otro. Gloria al nombre del Señor. Y era, hermano, una situación tremenda. Yo vine acabado, yo vine fundido, exprimido. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Se hallaron tus palabras y yo me la comí. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Me dijo un pastor, ¿cómo le hace usted para que en su iglesia haya tantos predicadores? Los niños predican, los jóvenes predican, las mujeres predican, los varones predican, los hermanos predican. ¿Cómo le hace usted? Le dije, hermano, ¿tiene instituto bíblico? No, les predico la Biblia, les enseño la Biblia, les enseño la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. He oído tu palabra y temí. He oído tu palabra. Gloria a Dios y temí. Se hallaron tus palabras y me las comí. ¿Qué cosa hizo? Me la comí. Cómase la palabra, cómase la palabra, cómase la palabra. Ay, esa iglesia, ahí son duros. Ese hermano Carvajal es duro. Mire, yo le voy a decir una cosa. El rollo que yo me he comido, la mera verdad, no me ha sido fácil digerirlo. Porque la Biblia dice, será amargo en tu boca, pero será dulce en tu vientre. ¿Cómo es? Dulce. Aleluya. ¿Cómo va a ser? Amargo.
Yo entiendo que hay mensajes y hay palabras que es dura, pero perdóneme, Señor, no puedo ser selectivo en lo que yo pueda predicarle. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son los resultados de predicar la palabra de Dios? La verdad es que nosotros en el ministerio no tenemos pastores educados, no han ido a los institutos bíblicos. No, mi hermano, los pastores son formados, aleluya, sentados en la iglesia aprendiendo Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Para algunos el rollo ha sido amargo, pero los resultados le dijeron al profeta: come este rollo, va a ser amargo en tu boca y en tu vientre va a ser dulce, y después que te lo hayas tragado vas a predicar, vas a profetizar, vas a hablar. Aleluya. Cómete este rollo, porque después que te lo comas, aunque lo vas a hallar amargo, después va a ser dulce, porque es necesario que todavía predique a muchos pueblos, muchas tribus, muchas naciones. Alabado sea el nombre de Dios. Ay, santo, gloria a Dios. Ay, santo, gloria a Dios. Comas el rollo, comas el rollo, comas el rollo, comas el rollo. ¿Qué le produjo a Jeremías? Gozo. ¿Qué le produjo? Alegría de corazón. Donde evangélicos apagados, hermano, no tienen gozo. ¿Por qué no tendrán gozo? ¿Ah? Yo tengo un problema. Yo no como cerdo, pero si me lo dan, o sea, yo no voy a ir a comprar cerdo a la tienda y no, yo no. Pero si ando de misiones, por ejemplo, y ando, me lo dan, yo me lo como. Pero en lo que me lo dan donde lo comí y llego donde estoy hospedado o llego a mi casa, llego con diarrea. Es ya que me descompone el estómago el cerdo. Igual la leche con chocolate. No sé. El jugo de naranja me descompone. Ese que venden en la tienda, de galón. Yo me tomo un vaso y es un purgante. Tiene que ser de naranja fresca. ¿Por qué le digo eso? Porque hay hermanos que la palabra de Dios, en lugar de producirles gozo y alegría, les es un purgante. Y no es mi intención criticar a nadie ni menospreciar a nadie en esto. Pero yo me he encontrado gente en iglesias que me han dicho: pastor, nosotros aquí damos lástima. Esos mensajitos que nos predican. La vez pasada hablé con un hermano en el retiro y me dijo: pastor, 22 años he sido miembro de la iglesia, ahí donde soy, donde voy. 22 años perdidos, me dijo. Otro me dijo: 16 años, pastor, y en 16 años yo no he aprendido nada.
Un hermano me dijo un día, pastor, me dijo, 5 meses viniendo a la iglesia. Y en 5 meses me dijo, he aprendido lo que no aprendí en 6 años en la iglesia donde yo estaba. Esto me habla de que a la gente, aleluya, los predicadores les están entregando un mensaje que no está llenando la necesidad espiritual. Y por eso vemos gente, hermano, apagada en las iglesias. Si la Biblia es verdadera y si la Biblia no miente, entonces yo entiendo que cuando yo encuentro la palabra de Dios y me la como, voy a ser un creyente alegre, voy a ser un creyente gozoso. Alaba, quiero ver cuántos se la están comiendo. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero ver cuántos están comiendo la palabra. Gloria al nombre de Dios. Entienda el creyente que se come la palabra. Aleluya, aunque tenga circunstancias difíciles. Pedro y Juan los azotaron, los golpearon, los metieron a la cárcel. Y cuando salieron de ahí los amenazaron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos salieron gozosos porque eran tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando el creyente no tiene la esperanza puesta en las cosas de abajo, sino que ha fundado su fe en el poder de la palabra que permanece para siempre, entiende que las cosas pasajeras de esta tierra se van a acabar y que lo único que permanece para siempre es la verdad de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Yo he oído cada disparate, hermano. Yo he visto tanta cosa. Yo he oído pastores en los púlpitos diciendo, hermano, vamos a meterle un gol al diablo. Cuando cuente 3, dice, todos griten gol. En un púlpito. Y los hermanos felices, pues. Yo he visto tanto disparate. He visto los altares convertidos en rines de lucha libre. Yo he visto en los altares un tipo hacer la del Chapulín Colorado y al pastor gritar, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y la gente está feliz. Yo he visto a pastores caracterizando a Cantinflas, a Batman. Esposas de pastores y predicadoras caracterizando a la Mujer Maravilla. Y los hermanos felices. Bueno, es más, en El Salvador, la iglesia, hermano, bautista del Salvador, allá, eso es un relajo. Hay un culto que hacen que se llama el Domingo a Toda Madre. Y no es pues que sea para las mamás, sino que es un concepto. Hay un culto en el que tú puedes ir disfrazado de lo que quieras. Hoy para Halloween va a ser eso. De lo que quieras. Yo estuve en un culto en una ocasión donde el pastor andaba disfrazado y los diáconos también. Y los jóvenes.
Y estuve en un culto donde la hija del pastor, una muchacha de 18, 19 años, hermano, dirigiendo el culto, hermano, casi en bikini, disfrazada de coneja porque estaban celebrando Easter. Yo he visto iglesias ir para el día de Easter, hermano, a esconder huevos a los parques. Ir tempranito a buscar huevos de Pascua. Y han tergiversado el evangelio cuando la Biblia dice: para siempre permanece tu palabra en los cielos. Ay, santo, gloria al nombre de Dios. Que Dios tenga misericordia. El profeta Habacuc oye la palabra de Dios y la palabra le produce temor. ¿Por qué? Porque él está mirando en visión lo que viene. Delante de él iba mortandad y a sus pies se encendían carbones encendidos. Jeremías estaba triste, dolorido, había estado preso, había estado en la cárcel, hermano, le habían hecho tanto daño, 20 años predicando, hermano, y no se convirtió nadie. Jeremías estaba triste, tal vez entró en depresión. Si usted lee el capítulo 20, el versículo 7, la Biblia dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Aleluya, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dice el verso 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo. Mis amigos, no mis enemigos. Dice el verso 10: veían si yo claudicaría. Se engañará quizás y tomaremos de él ventaja. Gloria al nombre de Dios. Pero Jeremías le pasa algo. Encuentra la palabra de Dios y se la come. Y cuando se la come, adiós la depresión, adiós la ansiedad, adiós la amargura, adiós el resentimiento, adiós el odio, adiós la malicia del diablo. Hallé tu palabra y me la comí. Y en medio de tanta desgracia y en medio de tanta situación, Jeremías tenía gozo y Jeremías estaba alegre. Alabado sea el nombre. ¿Cómo está usted esta noche? ¿Quiere tener gozo? ¿Quiere tener alegría? Cómase la palabra, cómase la palabra, cómase la palabra, cómase la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo se puede tener gozo? Cuando Jeremías dice: oh Jehová, dice, en verdad que este pueblo está engañado. Ellos dicen paz, paz. Y aquí que el cuchillo, dice, la espada, ya la tienen en la nuca, ya la tienen en la garganta. Imagínese usted. ¿Cómo puede Jeremías tener gozo en medio de aquella situación cuando él mismo ha profetizado que 70 años iba a haber cautiverio? ¿Cómo podía Jeremías tener gozo, aleluya, en su corazón y alegría en su corazón si sabía que la ciudad iba a ser destruida, que el templo iba a ser saqueado, que los niños iban a ser asesinados y iban a ser llevados cautivos? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo podía Jeremías tener gozo y alegría en medio, hermano, del hambre, en medio de la situación, en medio de aquel sitio, de aquel cerco que los babilonios habían puesto sobre la ciudad? Nadie podía salir a ninguna parte. Jeremías estaba allí entre ellos. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo era que Jeremías, un siervo de Dios apasionado por los perdidos, un hombre de Dios apasionado por las almas, un hombre de Dios que amaba a su pueblo, un hombre de Dios que amaba, hermano, la obra de Dios, cómo era posible que podía tener alegría y gozo? Explíquemelo. ¿Por qué Jeremías tenía alegría y gozo en medio de todo esto?
Fácil. Ahí está. Se había comido la palabra. Se había comido la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un montón de creyentes, hermano. Mire, Ezequiel, Dios le dijo: te van a amarrar, hijo, y vas a estar mudo. Vas a estar mudo, le dijo Dios a Ezequiel. Cuando te pregunten, serás para ellos varón que no reprende. Vas a estar mudo. Así le dijo: mudito vas a estar, hijo. Pero cuando yo te hable, le dijo. ¿Okay? Pero cuando yo te hable, le dijo, entonces vas a abrir la boca. ¿Por qué hay tantos creyentes mudos en las iglesias? ¿Será porque Dios no está hablando a sus vidas? Pero Dios dijo: cuando yo te hable, entonces vas a hablar. Ay, santo Dios. Cuando la palabra de Dios viene, Jeremías tenía gozo y alegría. ¿Qué produce la palabra de Dios en tu vida? Escuché a un predicador hoy, lo escuchamos con Isaac, y dijo: cuando un creyente, dijo, rechaza la voz de Dios, para ese creyente se hizo noche. Porque hay gente, y aquí hay, que rechazan la palabra de Dios en su vida, conscientes de que no deben estar haciendo lo que están haciendo. Y lo hacen. Oh, sí, aquí hay más de uno que está en adulterio. Que saben que no deben estar haciéndolo, pero igual lo hacen. Oh, sí, aquí hay gente que cuando viajan a sus países aprovechan la oportunidad, como allá nadie los ve. Cómase el rollo. Supe de un predicador muy usado por Dios, que estaba predicando una campaña en Chihuahua, uno de esos pueblos por ahí. Terminó el culto, un hombre muy usado por Dios. Terminó el culto, y en cuanto terminó el culto se le metió que quería irse, y los hermanos le decían que no, pero él les dijo: tengo que irme hasta Tucson. Usted sabe, Chihuahua, allí tenía que pasar la frontera ahí por Juárez o por un lugar de esos. Tenía que cruzar todavía un poquito de Texas y Nuevo México y meterse a Arizona. Llegar a la ciudad de Tucson, y en el camino se mató. Su cabeza la encontraron lejos del cuerpo. Se descabezó. Y entonces los hermanos, ¿verdad?, con la noticia, se imagina qué tristeza un hombre de Dios, hermano, morirse de esa manera. Pero luego descubrieron que había una mujer que no era su esposa esperándolo en un hotel en Tucson.
Esa era la prisa. Y recuerde una cosa. La Biblia dice, no hay encubierto que no haya de ser manifestado. Y como el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. David comete adulterio y hasta mata al marido de la mujer. Todo bien. Pero cuando el profeta vino, le dijo, lo que tú hiciste en oculto, yo te lo voy a declarar en público. Y sabe que hay un montón de gente así. Y que cuando son descubiertos, en lugar de humillarse, se enojan. Se enojan porque los descubrieron. Pero se les olvida. Me gusta enseñarle Biblia, usted sabe, Hebreos capítulo 4, verso 12. No sé, cuando menciono esas cosas se pone tensa la situación. Pero mire cómo tiemblo, ¿eh? Es que no, hermano. Mira, hay gente que solo anda haciendo cosas sospechosas, hombre. Andan con la mujer, le suena el teléfono y se esconden para contestarlo. ¿Quién era? Llamada equivocada. ¿Qué dice la Biblia? Porque la palabra de Dios, ¿qué cosa? Es viva, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? No falla. Y más, mi Biblia dice, más penetrante que toda espada de 2 filos. Alcanza a partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Mire eso, la palabra de Dios es tan viva que puede separar el alma del espíritu y se mete en las coyunturas. O sea, ay, Dios mío, y se mete en los tuétanos de los huesos. Alcanza a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, discierne. ¿Qué? ¿Qué discierne? Yo sé que usted ya pensó mal de mí. Hay gente que se molesta por el mensaje que se le predica. Hermano, yo no los conozco a todos ustedes. Yo no sé la vida que ustedes viven. Es más, la gran mayoría de ustedes nunca los he visitado en su casa. Si han hablado conmigo, ha sido aquí. ¿Será que tengo espías? ¿Detectives privados?
que anden detrás de usted vigilándole y cuidándole. No, mi hermano, no. La palabra de Dios que discierne y las intenciones del corazón. Y luego, ¿qué dice? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel. Aquí el problema no es con Noé Carvajal. Aquí el problema no es con nuestro ministerio. Aquí el problema es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios descubre, la palabra de Dios discierne, la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios corta, la palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios quema, la palabra de Dios es espíritu y es vida. La Biblia dice que cuando Jesús hablaba, muchas veces los judíos crujían los dientes. Así hay unos aquí. Hay muchos que vienen a la iglesia nomás para amortiguar su conciencia. Ya fui a la iglesia. Viste, le dijo Elías le dijo Dios a Elías, ¿cómo se arrepintió acá? Viste el arrepentimiento de este poca vergüenza. Mañana va a seguir igual. Fíjese. Ahora el Salmo 139, la Biblia dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. A Jesús le dijeron: maestro, sabemos que has venido de Dios y que tú no necesitas que nadie te diga lo que hay en el hombre, porque tú conoces lo que hay en el hombre. Y entonces la Biblia dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Aleluya. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Desde dónde los ha entendido? Desde lejos. Has escudriñado mi andar y mi descanso. ¿Qué más? Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por delante y por detrás me guarneciste, dice. Pero me gusta ahí donde dice: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aleluya.
¿Dónde? ¿Dónde? Oiré de tu espíritu. ¿Dónde oiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás. Y si fuera al Seol, ahí está. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún ahí me guiará tu diestra. Ciertamente si dijere, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. O sea, según tú lo hiciste de noche y en lo oscuro, para que nadie te viera. A escondidas. Pero ¿qué dice la Biblia? Aún las tinieblas no esconden de ti. Porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señores, ¿por qué la palabra de Dios trasciende? Porque la palabra es el verbo. Y el verbo es Cristo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces a Habacuc la palabra le produce temor, a Jeremías le produce alegría y gozo. ¿Cuántos se gozan? Vale. Hay un rey, se llama Josías. Comenzó a reinar de 8 años. Hizo lo recto en los ojos de Jehová. Dice que lo primero que hizo fue arrancar los ídolos de acera y le destruyó sus altares. ¡Ay! La mamá que era pagana, se ofendió la vieja. ¡Qué vergüenza para muchos padres! Que los hijos tengan que decirle: papá, arrepiéntase, hombre, ya cambié. Qué desgracia que muchos padres, los hijos, tengan que estar siendo ejemplo para ellos. Josías, 8 años, rey. Muchacho entró a la adolescencia. Y cuando ya era adolescente, hermano, dice la Biblia que la segunda cosa que hizo fue privó, quitó a su madre para que no fuera reina con él en el trono. O sea, arrancó a la reina madre. Usted por idólatra le dijo: conmigo no. Y era un muchacho adolescente. Entonces es cuento de vieja ese de que los jóvenes no pueden servir a Dios. Que es joven, ya se le va a quitar. Sí, cuando te caiga a la cárcel y se te haga drogadicto y pandillero, entonces se le va a quitar.
enderécemelo desde chiquito. Lo otro que Josías hizo, dijo: quiero que limpien la casa de Jehová, que saquen la inmundicia de la casa de Jehová. Quiero que reparen la casa de Jehová. Quiero que reparen las puertas, las aberturas, si están rajadas las paredes, me las arreglan. Y le dijo: aquí hay dinero para la obra de Dios. Y entonces el sacerdote empezaron a limpiar la casa de Jehová y a repararla. Arreglaron las puertas y las compusieron, dice la Biblia. Y cuando ya terminaron, vinieron para entregar el reporte al rey. Y vino Eliacim el sacerdote, el escriba y otros, y le dijeron: la inmundicia de la casa de Jehová ha sido sacada. Las puertas han sido reparadas, las aberturas han sido sanadas. Y esta es la cuenta de lo que se ha gastado. Y luego dice la Biblia que le dijo: así, y el sacerdote me entregó un libro que hallaron en el arca de los tesoros de la casa de Jehová. Me asusta. Me entregó un libro. ¿Usted sabe cuál libro era? La palabra de Dios. ¡Qué desgracia! Y el escriba, que eran los que enseñaban la ley a los hijos en Israel, no lo conocían. No lo conocían. El sacerdote Hilcías me entregó un libro. Y entonces aquel muchacho escucha las palabras del libro. Y lo leen. Y cuando lo leen, Dios santo, el muchacho se asustó. Y aunque era un adolescente, se asustó de oír las sentencias y el juicio que Dios iba a traer al pueblo de Israel. Y cuando él oye las palabras del libro, dice la Biblia, una de las cosas que hizo, dice que rompió su ropa, desgarró la ropa, se arrancó la ropa. Y dice la Biblia que cayó postrado. Se humilló, dice la Biblia, y lloró. Pastor, ¿dónde está eso que yo no lo he leído? A que yo se lo enseño. Vaya, pues se lo voy a enseñar. Segunda de Crónicas 34. Que, como algunos me miran así como, yo no he leído nunca eso, pastor. Bueno. Ahí ya aparte ya se lo narré yo, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Pero, verso 15.
Y dando cuenta, Hilcías, hijo de Safán, escriba: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y lo dio Hilcías el libro a Safán. Verso 18. Y además de esto declaró Safán, escriba, al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías, ¿qué cosa? ¿Me dio qué? Un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Y luego que el rey oyó las palabras, rasgó sus vestidos. ¿Qué reacción produjo la palabra de Dios en el rey? Que rompió su ropa. Y esto para vergüenza. Viene el rey y les dice: vayan a consultar a Hulda, profetiza. ¿Quién era Hulda? Hulda era la que guardaba las vestimentas sacerdotales en el templo. Tal vez la que lavaba y planchaba las túnicas sacerdotales. Pero esta hermana era profetisa. Y entonces yo me he estado preguntando, por el amor de Dios, ¿por qué Josías, en lugar de mandarle a preguntar a una mujer, no le preguntó al sacerdote Hilcías, o a Safán el escriba, o a Eliasim? ¿Por qué no? ¿Qué no se suponía que eran sus líderes espirituales? ¿Por qué no les preguntó a ellos? Lo más indicado era que le preguntara a sus pastores, ¿verdad que sí? Y los pastores de Israel eran estos señores: el sumo sacerdote Hilcías, Safán el escriba, hermano Eliasim y todos los demás. Eran los que debían guiar a Israel y darle la guianza al rey. Es más, quien había ungido al rey Josías, hermano, era el sacerdote Eliasim. Ahora, ¿por qué no les pregunta Josías a ellos? Si se supone que ellos son los que conocen. Pero yo creo que Josías, como hombre espiritual que había buscado a Dios, y aunque era joven, le tenía más confianza a la profetisa que a sus líderes. ¡Qué vergüenza! Entonces, no es de extrañarse que haya un montón de gente en las iglesias, hermanos, que prefieran, hermanos, ir a buscar consejos con la profetisa, que a última hora hasta adivina es, que con el pastor de la iglesia. Pastor, le dijo un joven a mi pastor una vez: yo quiero a esta muchacha, pero la familia no me quiere. ¿Cómo puedo hacer? Porque yo me quiero casar con ella. Mira, le dijo, la única manera que te puedas casar con ella es que te la robé, le dijo. ¿Y qué cree que hizo? Se la robó. ¡Qué desgracia que pastores, en lugar de, hermano, establecer la familia, hermano, aconsejen! No, pues si ya no pueden vivir, divórciense.
Qué desgracia que en lugar de dar un consejo que vaya a edificar la familia, que vaya a edificar una vida, gloria al nombre de Dios, me he encontrado con gente tan dañada, tan afectada espiritualmente. Cientos de gente vienen aquí, hermano, a buscar consejo. Hermano Carvajal, ¿qué piensa usted? Hermano Carvajal, ¿qué dice usted? Gloria al nombre de Dios. Pero si usted se ha dado cuenta, como pastor, siempre la palabra de Dios está en mi boca. Y le he dicho, hermano, mire, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Señor dice. Alabado sea el nombre de Dios. Cuánta oveja hay sin pastor. Son cientos de gente que llaman para pedir oración. Hermanito, yo no me congrego ahí, pero fíjese, hermano, que esto y esto. Gente, la mayoría de gente que yo atiendo en esta oficina es gente que no se congrega aquí en la iglesia. Es gente que nos ve por la televisión. Es gente que nos escucha por la radio. Es gente que nos sigue a través de las páginas sociales. Gloria al nombre de Dios. Gente, hermano, que tienen sus pastores. Y mi esposa a veces me dice, pero ¿y esta gente que no tienen sus pastores? ¿Por qué no buscan sus pastores? Porque en sus pastores no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Porque en sus iglesias no hay palabra de Dios. ¡Qué desgracia! Y entonces tienen que confiar en profetisas. Tienen que confiar hasta en adivinos. Josías les dijo, vayan donde Hulda, profetiza, a consultarles acerca de las palabras del libro que me acaban de leer. Curioso, porque en Israel regularmente las mujeres no son dadas a las cosas religiosas. ¿Quiénes eran los que tenían que explicarle a Josías lo que habían leído? Ellos. Pero Josías los manda a preguntarle a una mujer, cuando regularmente las mujeres ni siquiera eran permitidas, hermano, en el lugar de adoración. Las mujeres se reunían en un lugar anexo, en otro salón, con los hombres no podían estar. Y el sacerdote y el escriba no saben de qué se trata. Josías le tuvo más confianza a la profetisa y los mandó. Verso 'Ahí le dice, por cuanto me han dejado y esto, la ira en todas sus obras y todas las cosas, más el rey de Judá que os ha enviado a consultar, verso 26. A Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oístes las palabras del libro, por cuanto le prestaste atención a la palabra de Dios. Cuando se está predicando, nosotros no tenemos más, nuestros sentidos deben estar puestos solo en Dios. La única reacción que podemos tener, hermano, es de gozo y de alegría, de temor, de alabanza a nuestro Dios. La Biblia dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Qué está diciendo? Todo lo terreno, cállese. No hay lugar para otra cosa. Dígale al que está a la par suya, pero dígaselo de verdad. Si no querés caerme mal, dígale, no me hables. Ahorita no me hables, dígale. ¿Por qué cree que muchos se quedan allá atrás? Porque allá pueden platicar todo lo que quieran. Allá atrás se oyen chismes, se oyen de todo, se oye. Verso 27.
y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Gloria al nombre de Dios. Dios santo. Qué duro, y yo le digo esto por los predicadores, qué duro es llegar a una iglesia, hermano Luis, y uno dejando hasta los riñones, los pulmones, y la gente no reacciona. A veces hermano Luis me ha dicho, pastor, fui a predicar en una iglesia, qué duro, pastor, qué duro. Hermano Iván a veces me dice, ay pastor, me dice, vine hasta sin riñones, sin hígado. Qué triste. Gracias a Dios que Dios nos ha bendecido a nosotros, porque somos una iglesia bíblica. Hermanos, somos una iglesia bíblica, y yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros, aleluya, valoramos la palabra de Dios, cuando nosotros valoramos la palabra de Dios, hermano, esto es una maravilla. Cuántas veces nos ha tocado, cuántas veces nos ha sucedido, gloria al nombre de Dios. Anoche, por ejemplo, donde yo estaba predicando allá en el hermano Walter, de repente la presencia de Dios cayó y comenzamos a llorar, y los hermanos van a llorar y lloraban y volvían a llorar, y la presencia de Dios manifestándose. Me contaron que anoche la bendición aquí fue tremenda. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Qué lindo cuando el mensaje de Dios llega y la gente responde con gozo, con alegría. Qué lindo cuando la palabra de Dios llega y la gente llora, y la gente se humilla, y la gente levanta las manos, y la gente aplaude, y la gente alaba. Qué lindo cuando la palabra de Dios es valorada. Ay, santo, gloria a Dios. Qué lindo cuando la palabra de Dios es valorada. Yo entiendo que hay unos que no dicen un amén ni aunque los torturen. No levantan las manos ni dicen gloria a Dios ni aunque los torturen. Alabado sea el nombre de Dios. Pero déjame decirte una cosa, no seas tibio, hombre. No seas tibio. Ah, es que yo soy líder, es que yo soy líder, yo soy diácono, es que con más razón, porque Dios ha tenido más misericordia de ti, aleluya, porque yo soy predicador, yo ya... No, yo también soy predicador y he entendido que todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántas veces hemos tenido que parar el mensaje a medio mensaje porque la presencia de Dios ha descendido? ¿Cuándo sucede eso? Cuando la palabra de Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo, santo. Aleluya. Bendito sea Dios. Mire esto, vamos a ir a Esdras. Ya casi termino. Un hermano dijo, cuando el pastor dice que va a terminar, le falta media hora. Yo no sé, pero aquí los cultos son largos, hermano. Sí, aquí los cultos son largos. Este lo empezamos a las 6, ¿verdad? Bueno, ya son las 9, ya tenemos 3 horas.
Y todavía nos falta. Imagínense que yo en Puebla, la primera enseñanza que tuve, empecé a predicar, a enseñarle a los hermanos algunas cosas. Hermano, la enseñanza duró 4 horas. Yo les decía, hermano, ya es tarde. No, pastor, sigamos. Sigamos. Un día en El Salvador me dijeron los hermanos, pastor, nunca nos ha enseñado sobre el libro de Apocalipsis. Pues vamos a hacerlo. Hicimos una vigilia. ¿Usted se acuerda de eso? ¿A qué horas comenzamos? Como a las 6, 7. Como a las 6, 7 de la tarde. ¿Y a qué horas terminamos? En la madrugada. Como a las 5, 6 de la mañana. Una sola enseñanza. Sin tamales y sin café y sin pan, porque no era velorio. De largo. Y le dije, nadie se me mueve porque aquí son pastores y son líderes. Y se supone que aguantan. A veces mi esposa me dice, Dios mío, 2 horas predicó, 2 horas y media predicó. Y a veces ella misma me dice, el tiempo no se siente, me dice, pero yo sé de gente. Ya les he dicho, yo prediqué en una iglesia la vez pasada en que el pastor me dijo, cuando prenda ese foco, me dijo, le faltan 5 minutos. Me dijo. Dios mío, y había predicado 20 minutos cuando ¡pum! Prendió el foco. Dije yo, que se funda ese foco desgraciado. Dije. ¿Cómo sobrevive un creyente con un mensaje de 25 minutos o media hora? Alabado sea el nombre de Dios. Si usted físicamente cuando come se vuela unos platos que mi alma te alaba. Y esto es que si va, propaganda gratis, si va el gavilán, pide tacos y le echa rábanos y lechuga y frijoles. Y entonces hay otros poca vergüenza predicadores que dicen, no, es que de lo bueno poquito, dice. No, si cuando la comida está buena. ¿Qué dice uno? Hermanita. ¿Quiere que me pueda dar un poquito más? Porque cuando hay alimento bueno, yo quiero más. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Dios. En Esdras capítulo 8. ¿Dije Esdras? Ay, Dios mío. No le digo pues. Es Nehemías. $70 años había durado el cautiverio. 70 años habían ido a Babilonia. Y muchos de estos muchachitos, jovencitos que fueron llevados, transportados a Babilonia. Nunca. Porque allá en Babilonia no se encuentra en la Biblia, hermano, que ellos hayan buscado a Dios. Daniel es el único, Sadrach, Mesach y Abednego ya saben lo que les pasó. Además, ellos dijeron, allá en el Salmo 137, dijeron que ellos no cantarían canción de Jehová en tierra de extraños.
Entonces 70 años fueron cautivos. Y a los 70 años regresaron. Y cuando regresan, hay una gran concentración en la plaza de la ciudad. Intención, leer el libro de la ley. Y allí en el capítulo 8 de Nehemías dice que trajeron el libro de la ley. Trajeron el libro de la ley. Y se lo dieron a Esdras el escriba. Y dice la Biblia que, verso 2, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Mi alma te bendice. ¿Cuánto duró ese culto? ¿Cuánto duró ese culto? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cómo qué hora es el alba, hermano? Cuando viene saliendo el sol. 4:30, 5 de la mañana, ¿verdad? Vaya, ya la gente estaba reunida en la plaza. Trajo el libro el sacerdote y empezó a leerlo. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo. ¿Cómo estuvo? Atento. Seis. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová. Inclinados a tierra. Cuando oyeron la palabra de Dios. En cuanto Esdras abrió el libro y empezó a leer, gritaron: amén. Y amén quiere decir así sea. Y alzaron las manos y se humillaron y se postraron delante de Jehová. El otro versículo, por allá el 7, dice: y los levitas, ok, ¿lo hallaron? Vamos a ver el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían claramente. Ese es un gran problema hoy, que hay mucha elocuencia. Hermano, si nosotros somos gente sencilla, ¿para qué andar usando lenguajes que no vamos a entender? Pues las iglesias realmente no están llenas de profesionales, por lo menos. No, si ya vemos algunos que caminamos para adelante porque Dios es grande.
Si el hecho que algunos sean güeros aquí, cheles, decimos allá, eso no quiere decir que... Si uno pregunta, los mira puros americanos, los mira uno y dice, ¿y usted de dónde es? Salvadoreño. Si allá por mi pueblo, hermano, en esos pueblos, mire, uno mira gente. Yo soy de por allá, Chalatenango, y esos lugares, La Palma, El Pois, Italá, por allá, esos lugares. Pura gente rubia, ojos azules, pero yo los tengo verdes. Yo los tengo verdes y en mis venas hay sangre maya pipil. ¿Y en usted? Puro sangre azul. Como que es cangrejo tihuacal. De aquellos azules. Déjese de cuentos, hombre. Hermanito, deje de andar predicando con palabras rimbombantes y palabras escogidas. Si nosotros venimos de allá, hemos comido garrobo, tacuacín, comelones de pupusas, de chuchitos y de paches. Mire pues, yo hoy que estuve en Puebla, la hermana Nubia se me desvió un ratito de donde andábamos comprando, y cuando llegamos a la casa, ay, hermano pastor, me dijo, le traje chapulines para que coma. Y no se preocupen, ya vienen arregladitos, bien condimentaditos, tostaditos, hasta con un poquito de pimientita. Agarré un puño y las puse en una tortilla. Ay, si es que tronaba. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, saben a camarones. Y venimos aquí y solo somos cuentos, hermano. No, que yo para acá, déjese de cuentos de vieja. Bendito sea el nombre de Dios, oh gloria a Dios, gloria a Dios. Y leían en el libro de manera que claramente que entendiesen. El mensaje de Dios es sencillo, porque el mensaje de Dios no es para gente educada solamente, sino para gente sencilla. Tanto para el que sabe leer como para el que no sabe leer. ¿Qué decían aquellos preparados cuando oyeron a Pedro, y a los demás hablar en lenguas y predicar la palabra? Que decían, y no son estos galileos, aleluya, que esta gente que sabe de estas cosas. Pero no se trataba de si sabían o no sabían. Había alguien que les había dicho, y no se preocupen de lo que van a hablar, porque no son ustedes, es el Espíritu. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, es el Espíritu Santo el que habla por ustedes. ¿Qué dice el verso 10? El 9. Le decían, día santo es a Jehová este día, no se entristezcan. Miren lo que es la falta de visión. Que me perdone Nehemías y que me perdonen los escribas y los sacerdotes que estaban ahí, pero mire qué falta de discernimiento y de conocimiento, que según ellos el pueblo lloraba y estaba triste. Lloraban porque estaban tristes, pero la Biblia a mí me enseña ahí. Mire lo que es la falta de conocimiento, hermano, porque no conocían realmente de qué se trataba. Le dijeron, no se entristezcan, miren, tomen vino, alégrense. Ay, Dios santo, a que chuparan los mandaron.
Porque según ellos lloraban porque estaban tristes. Pero ellos no lloraban porque estaban tristes. La congregación no lloraba porque estaba triste. Véalo ahí, ahí dice que ellos lloraban, dice la Biblia, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bueno, a veces uno entiende, ¿verdad?, que hay gente que es de la alta alcurnia. Y que a ellos hay que enseñarles pues de otra forma, ¿va? Son de la alta alcurnia, son de la alta. Entonces de repente hay que enseñarles, ¿verdad?, que nosotros como pueblo de Dios siempre tenemos que vivir en un coloquio continuo con Cristo bajo el Shekinah. ¿Sabe lo que dije? No. Entonces mejor te regaño. Eso sí lo entiendes, ¿verdad? No, hermano. El mensaje debe ser sencillo. Sencillo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Dios. Ahora ellos entendieron el mensaje. Ahora si vamos a Esdras capítulo 4, en el verso 10, acuérdense que han venido del cautiverio 70 años, allá no han adorado a Dios, pero ahora ya les enseñaron lo que la Biblia dice, ahora ya les enseñaron lo que la palabra de Dios dice, ahora ellos han llorado, ahora ellos se han humillado, ahora ellos han comenzado a entender de qué se trataba el culto. Y el capítulo 4, el verso 10. Entonces era el 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos de la casa de Jehová, pusieron a sacerdotes vestidos de sus ropas y a levitas, hijos de Asaf, con instrumentos para que alabasen a Jehová conforme al mandamiento del rey David. Y cantaban alabando, invocando a Jehová, decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero mire, ahí pasó una cosa. Mire la reacción que causa la palabra en la vida de un creyente que la atesora, que la valora, que la ama. Mire la reacción, gloria a Dios. Ellos no entendieron de qué se trataba. Ellos no entendían por qué el pueblo hacía esto. Y luego, ¿qué dice? Dice, hermanos, que algunos de los viejos y de los padres que habían visto fundar, que habían visto la gloria de aquella casa, lloraban viendo fundar esta casa. Y entonces el pueblo, hermano, cuando oyó la palabra, agarró un ánimo tremendo. Entendieron el mensaje y comenzaron a alabar a Dios. Y unos lloraban y otros gritaban, alabado sea el nombre de Dios. Y aquello era una situación tremenda. Y otros con instrumentos, y otros echándole, escarbando y echando los cimientos a la casa de Jehová. Todos reaccionaron. Hubo una reacción, gloria al nombre de Dios, tremenda en la vida de ellos. Y entonces dice el verso 13: y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con júbilo y se oía el clamor
¿Hasta dónde se oía? Lejos se oía. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Habían entendido lo que se les había predicado. Habían entendido la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es entendida en el corazón de los creyentes, hay gozo, hay alegría, hay humillación. Alabado sea el nombre de Dios. Póngase de pie en esta noche. ¿Qué posición ocupa la palabra de Dios en tu corazón? No la eches tras tus espaldas. Dios le dice a Israel, hermano, en el Salmo 81, el verso 8, por ahí en adelantito dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, pero Israel no me quiso a mí. En el libro de Zacarías dice, mas ellos dieron hombros revelados a mi palabra. Hombros revelados, levantaron los hombros y dijeron, como el caso de Elí. Jehová es, haga lo que Jehová le parezca bien. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en nuestros corazones? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene que ser prioridad en nuestros corazones, porque por ella hemos sido limpiados. Ella nos ha dado vida, porque es espíritu y es vida. Gloria al nombre de Dios. Los huesos secos, cuando Ezequiel les predicó y Ezequiel dijo, huesos secos, oí palabra de Jehová. Dice que hubo un estruendo en el campo, comenzó a haber movimiento, cada hueso se pegó a su hueso. Bendito sea el nombre de Dios, porque la palabra de Dios causa efecto, porque es espíritu y es vida. Es martillo que quebranta la piedra, es fuego que consume. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a alabar a Dios en esta noche. Y la alabanza y la adoración solamente para aquellos que han entendido la palabra de Dios. ¿Por qué no sale de su lugar y trae su adoración aquí? Traiga su alabanza al altar. Los primeros que deberían de pasar son los que están allá atrás. Traiga su alabanza, traiga su adoración, venga. Acérquese al altar, venga. ¡Aleluya! Pido tu palabra de mí. Viva tu obra, morir dentro de mí. ¡Vive Dios! Acuérdate de tu bondad, derramaré tu gloria.
Fíjate en la palabra que Él nos ha dejado a todos. Oh Jehová, he oído tu palabra. Aviva tu fuego dentro de ti. Acuérdate de tu bondad. Derramado tu gloria y majestad. Oh Jehová, Qué bueno eres, Dios. se llenó de su los montes y Valora los valles. la palabra de Dios en tu vida. Verás la gloria de Dios. Yo honro a los que me honran. Sobre mí, Aleluya. el resplandor Eso es. fuego por la luz, había un fuego sobrenatural, delante de su rostro, debajo de sus pies, delante de su rostro, debajo de sus pies, y el resplandor fuego por la luz, había un fuego sobrenatural, delante de su rostro, debajo de sus pies, delante de su rostro, Aleluya. debajo de sus pies. Su palabra Aleluya. es como martillo y es como fuego en medio de Cristo nosotros. vive. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Había un fuego sobrenatural, Su palabra permanece para siempre. delante de su rostro, debajo Su palabra permanece para siempre. de su rostro, debajo de sus pies, y el resplandor fue como la luz. Había un fuego La palabra de Dios produce vida. En el nombre de Jesús envió su palabra y los curó, los libró de su ruina. Envió su palabra y los curó
envió su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes. Cuando el Pedid Señor todo lo que quiere quisieren. volver la cautividad, Aleluya. seremos todos los que sueñan. Bendito sea su nombre. el Señor quiere volver, seremos. Oh, cántalo fuerte. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones por la palabra, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, gozaré, gozaré. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho. Me gozaré, gozaré, gozaré. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Eso es. Se hallaron tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me produjo gozo y alegría en mi corazón. Tu palabra me produjo gozo y alegría. Nos ha llevado, ya no hay más cautividad. Gozaré, gozaré, gozaré. Que tu palabra se haga vida en cada uno. Que tu palabra se haga espíritu